noches, señoras, caballeros. Un protagonista fundamental del siglo XX y aún de este siglo XXI es China. La China comunista. Todo el mundo sabe quién es Mao. Ahora, menos gente sabe que desde que China se convierte en república hasta que aparece Mao pasan muchísimos años. Y en medio pasó absolutamente de todo, sobre todo guerra. Muchísima guerra. Fue así. El siglo XX trajo cambios trascendentales para China. El milenario imperio se vino abajo como una carcasa vacía y en su lugar emergió una república parlamentaria bajo la égida de Sun Yat-sen. Corría el año 1912, pero aquello solo fue el principio de un largo y sangriento proceso que enseguida desembocaría en guerra civil y al final en dictadura comunista. La nueva República China tenía un problema mayor: hacer un país moderno con aquel viejo mundo fragmentado y sometido al colonialismo. No le salió bien. Por un lado, en amplias regiones del inmenso territorio chino, los viejos amos actuaban como señores de la guerra al margen del poder legal. Por otro, las mafias locales seguían trabajando para las potencias extranjeras. Para colmo de males, Japón buscaba sin descanso ganar posiciones en el país. Murió Sun Yat-sen y llegó Chiang Kai-shek. Este intentó enderezar las cosas con una política autoritaria. El partido gobernante, el Kuomintang, se dividió. En 1921 se funda además un nuevo partido, el Partido Comunista. Entre los promotores figuran Mao Zedong y Zhou Enlai. El Partido Comunista busca levantar una revolución armada entre los campesinos. Sin embargo, hay un problema más urgente: esos señores de la guerra que campan por sus respetos en medio país. En 1926, el Kuomintang de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao se ponen de acuerdo para combatir a los viejos señores feudales, pero ni los comunistas aceptan realmente el poder de Pekín, ni el Kuomintang acepta a los comunistas. Pronto los dos grandes partidos comienzan a combatir entre sí. Y aún peor, porque el propio Kuomintang, el partido gobernante, se escinde y le nace una facción comunista. Comienza una guerra de todos contra todos. Chiang Kai-shek perseguirá a los comunistas con saña. Mao, mientras tanto, se hace con el control del Partido Comunista y en 1931 proclama una república soviética en las montañas de Jiangxi. Los comunistas, en inferioridad de fuerzas, tienen que huir. Es lo que luego se llamará Larga Marcha. Es una catástrofe, pero pronto aparece un nuevo factor que cambiará las cosas. Los japoneses invaden el país. La Segunda Guerra Mundial será en China una prolongación de la guerra civil y los comunistas sacarán el máximo provecho. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a Tiempos Modernos. Un placer. O sea, 1912 se proclama la República en China. 1949 Mao gana su guerra. Pasan 37 años, nada menos. Y en medio pasa absolutamente de todo. Quizá habría que empezar por el principio, que es ¿por qué se proclama una república en China, que era el imperio por antonomasia? Claro, China es un territorio en el siglo XIX en el que, digamos, se entrometen todos los europeos. Tenemos las guerras del opio, es decir, se trata de forzar a China a desarrollar un comercio por intereses ajenos. Es el mismo caso de Japón, aunque los destinos sean distintos, digamos, fruto de las ambiciones imperialistas europeas, hablando con claridad, ¿no? Tenemos todas las grandes ciudades comerciales chinas ocupadas literalmente por franceses, ingleses, alemanes, de todo. Y británicos, sí, claro. Y a partir de ahí el entrometimiento europeo cada vez es mayor. Eso pone en serio peligro la estabilidad de China y sobre todo el prestigio de las instituciones chinas. Hay una revuelta, hay una revuelta nacionalista xenófoba que se llamaba en su momento, la de los boxers, efectivamente, en 1900. Realmente cruenta. Terrible la revuelta, pero producida por esa ocupación occidental que provoca una reacción de una gran intensidad entre la juventud china. Es una revuelta de signo profundamente nacionalista. Y es un antecedente de lo que pasará después. Cuando se liquide el imperio, nacerá una fuerte tendencia política e ideológica republicana que tenderá a
de una forma, si se quiere, un poco paradójica, a europeizarse. Es decir, mira a Europa, mira las soluciones de tipo nacional, liberal, como, digamos, el camino a seguir por parte de China si China quiere modernizarse. Y la cuestión de la modernización, a mi entender, es clave en todo este proceso, tanto en lo que tiene del desarrollo del Kuomintang como del Partido Comunista Chino. Kuomintang es, como se llama el partido, que se funda con el nacimiento de la República en 1912, el mundo imperial cae por completo, Puyi, el último emperador, queda confinado en la ciudad prohibida y Sun Yat-sen toma el poder. Intenta construir una república a la europea. Y es un fracaso absoluto, entre otras cosas, porque el territorio no lo controla en modo alguno. Claro, un producto de la descomposición del sistema chino, que era un sistema antiquísimo, milenario. Un producto de esa descomposición es que la nueva república no abarca todo el territorio y aparecen unos señores de la guerra que fragmentan todo el territorio, fundamentalmente norte de China, y que son dueños y señores de, digamos, al estilo feudal casi más clásico, podríamos decir. Además, la existencia de esos señores de la guerra facilita el entrometimiento de Japón en la política china. Claro, sí, eso hay que pagar a unos a otros, en fin, claro. No, claro, efectivamente. Y entonces, Sun Yat-sen se da cuenta de eso y lo que intenta es poner orden en aquel mare magnum, en aquel caos absoluto en que se ha convertido China. Lo que pasa es que Sun Yat-sen muere relativamente pronto, el año 26, de un cáncer de hígado, si no recuerdo mal. Que es muy rápido el proceso, y le sustituye Chiang Kai-shek, que tiene unos criterios quizá algo más estrictos de los criterios que tenía Sun Yat-sen, pero el objetivo es el mismo. Se ve envuelto en una auténtica locura, se ve envuelto en una guerra contra los japoneses, en una guerra contra los señores del norte y en una guerra contra el Partido Comunista. El Partido Comunista, que en ese contexto caótico que hemos descrito, aparece en torno a 1921. Hay que decir que los rusos, los soviéticos, en ese momento están pagando a otro señor de la guerra para que meta ahí bulla por su cuenta, y en principio pactan el nuevo Partido Comunista con Chiang Kai-shek, que lo que instala es una especie de, como decir, un autoritarismo militar. Pactan para acabar con los señores de la guerra, pero a su vez están peleados a muerte literalmente entre sí. Sí, la política soviética fundamentalmente era una política de unión de todos aquellos que querían superar ese régimen feudal, por decirlo de alguna manera, y dar un salto hacia la modernización de China. Por eso no, digamos, apuestan desde el primer momento por el Partido Comunista, sino por el Kuomintang de una manera bastante clara, y hace que los comunistas obligan a los comunistas a someterse a las políticas del Kuomintang, al cual a su vez le sale una rama izquierda que terminará proclamando la propia expulsión de Chiang Kai-shek. O sea, es todo bastante complicado. Y de hecho, el propio Partido Comunista está dominado por los que ellos llamaban por los moscovitas, por los que habían estado en Moscú, por los que habían sido aleccionados convenientemente por la Unión Soviética y que de forma funcional impedían el crecimiento del Partido Comunista, porque la apuesta de Moscú no era el Partido Comunista. Eso es lo que, cuando Mao comienza a tener protagonismo en el partido, eso es lo que Mao hará saltar por los aires, imponiendo una nueva dirección. La vieja, la dirección de Bo Gu, que era la joven estrella ascendente en el partido, el Zhou Enlai, que fue el único que luego verdaderamente sobrevivió políticamente a todo aquello. Y no nos olvidemos de Otto Schmidt, el agente de la Comintern, el escritor alemán, ¿no?, que luego escribiría sus memorias en la RDA muchas décadas después. Era una dirección concebida para someterse a la política soviética. Y Mao ya da, cuando es elegido a comienzos del año 35 como el verdadero factotum del partido, lo que hace Mao es forzar la situación de tal manera que verdaderamente se aleja de Moscú. Fue la primera señal, en pleno stalinismo, de que Mao no iba a seguir caninamente, digamos, lo que le ordenara Moscú, ¿no? Entre medias pasa una cosa muy terrible que luego la propaganda maoísta vendió como épica, que es la llamada Larga Marcha, que en realidad lo que consiste es en que Chiang Kai-shek consiga agotar a los comunistas, estos se retiran a unos montes, tienen que huir de allí y emprender una huida efectivamente de más de un año andando. En fin, es una cosa tremenda. Es la famosa Larga Marcha que aniquila físicamente al Partido Comunista. Y efectivamente así es. Un año recorriendo unos 6.000 y pico kilómetros. Es una huida porque los comunistas tienen apenas un par de bastiones que son asaltados por las tropas de Chiang Kai-shek y sufren un durísimo revés, tienen que huir de las provincias que ocupan y tienen que escapar de aquella persecución. Ese debilitamiento del Partido Comunista será lo que utilice precisamente Mao Zedong durante la Larga Marcha en la reunión de Sunyi, cuando se impone a los moscovitas, ¿no? Será lo que le sirva a Mao Zedong precisamente para imponer su dirección. Le llevará 10 años todavía a ser nombrado secretario del Comité Central del partido, ¿no?, y del Ejército Rojo, pero durante esos 10 años Mao ya se ha hecho con el Partido Comunista.
que al final responderá, pues estará modelado, digamos, a su imagen y semejanza. La política en general será, a partir de ese hecho de la larga marcha, los comunistas ya nunca más se fiarán de los nacionalistas del Kuomintang, de Chiang Kai-shek, y aunque Moscú en alguna ocasión tratará de imponer un gobierno conjunto, Mao se negará siempre. Mientras tanto, en el campo nacionalista, el campo de Chiang Kai-shek, el campo del Kuomintang, el campo, digamos, de la república originaria en China, está pasando de todo y sobre todo que empiezan a pelearse entre sí. Y seguramente habría podido ganar la guerra a los comunistas si no fuera porque su propio campo estaba más agujeros que un queso gruyere. Efectivamente. El hecho de que el Kuomintang y el propio Chiang Kai-shek fuera apoyado por los norteamericanos de una manera tan explícita a lo largo del proceso, su identificación con las ideologías occidentales también le hizo un enorme daño, y sobre todo la corrupción brutal que se extendió por el propio Kuomintang y que reprodujo en cierta manera algunas actitudes de los señores de la guerra que habían combatido, condujo a que el pueblo se alejara del nacionalismo chino, se alejara del partido Chiang Kai-shek y viera en cambio a los comunistas como reformadores agrarios, que es también como se vendió, ¿no?, fuera de la propia China, y se les viera como gente pues muy afecta al pueblo, muy cercana al pueblo, porque en efecto en algunos sitios tomaron medidas muy populares, como el fin de las estructuras feudales e incluso repartos de tierra entre los campesinos, etc. Hay que recordar que aquí no había, como en Rusia, un mundo preexistente de pequeños propietarios, sino que aquí realmente era o el señor terrateniente o el siervo y se acabó. Así era. Además, el comunismo en China tenía un predicamento ya, digamos, fácil y ganado de antemano, porque había una larga tradición comunalista en China. Sí. Con lo cual, bueno, pues no parecían, digamos, no parecía que estuvieran predicando nada nuevo. Los orientales y los chinos concretamente, frente a lo que muchas veces nos creemos, son enormemente prácticos. Tendemos a recrear su figura como la de filósofos, ¿no? Y recordamos aquello de Felipe González cuando volvió del viaje a China. Gato negro, gato blanco. Eso es. Da lo mismo siempre que caces ratones, ¿no? Pues eso, formulado en forma de proverbio chino, pero es muy típico de China. Son muy prácticos. Son enormemente prácticos. Y eso es lo que le pasó al pueblo chino, que vieron que por un lado había una serie de señores con actitudes de carácter feudal, personalistas, que la causa que defendían empezaba a ser dudosa precisamente por esa actitud, y en cambio los comunistas, que siempre han desarrollado muy bien la propaganda, se los llevaron de calle. Aún así, probablemente el comunismo no se habría convertido en la fuerza protagonista en China, de no ser porque en ese momento llega Japón e invade. Y eso tira todas las piezas encima del tablero. Eso es, a partir del incidente del puente de Marco Polo, el año 37, se produce el enfrentamiento primero con los nacionalistas de los japoneses y empieza una guerra que terminará en el año 45, que termina en agosto del 45, una guerra durísima, una guerra con millones de muertos, una guerra con bombardeos de la población civil, como el célebre bombardeo de Nankín, y una guerra terriblemente cruel que catapultará al Partido Comunista finalmente, ¿sí? Y de la que nosotros hablaremos otra noche. Hoy de lo que se trataba era de contar eso, la China que hubo después del emperador y antes de Mao. La próxima vez hablaremos precisamente de cómo Mao se hizo con el poder. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta mañana.